Buenos días, Diálogo Queretano, Radio 11 y Plaza de Armas. En una emisión más tenemos el gusto en esta ocasión de tener al maestro Álvaro Arreola Valdés, un queretano nacido en Tamaulipas, como estoy viendo en sus datos biográficos, pero que los queretanos lo consideramos más queretanos que el camote. Pues es que estoy aquí desde el 40. Fíjese nada más. Soy más queretano que ustedes. Así es. Por el tiempo. ¿Por prescripción? Pues vamos a tener mucho de qué platicar con él para darnos una idea de la categoría de nuestro invitado. Puedo decirles que es licenciado en Derecho, que fue un atleta muy destacado, fue campeón nacional en relevo de 4x4 en 400 metros, que fue líder y funcionario de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, que dio clases por más de 28 años en las materias de Historia de México y la de Derecho Positivo Mexicano. Fue funcionario también en varios gobiernos estatales, rector de la Universidad Politécnica Tecnológica. Pues adelante usted, maestro, para que nos... En primer lugar, darles las gracias por esta distinción. Me siento muy contento, muy halagado, y mi satisfacción se eleva al estar con ustedes. Gracias, maestro. Correspondido, mi estimado Álvaro, Sí. al contrario, muy amable. Sí, adelante. Mi estimado Álvaro, tú fuiste protagonista, testigo, forjador de acontecimientos muy importantes para la vida universitaria y diría yo con una gran trascendencia para la vida del Estado. Entre otros, la creación de la autonomía de la UAC, toda esta gran cruzada que se organizó. Tú estuviste como un actor realmente muy influyente y muy activo. Quisiera que nos explicaras porque además es muy importante. Ahorita, antes de la entrevista, comentábamos, nos hacías reflexiones sobre los alumnos, de qué pensaban la autonomía. Esa gran conquista de los universitarios, como que no logran tomarle la dimensión, pues desde su origen, desde su esfuerzo, desde su cruzada, hasta la trascendencia que tuvo. Si gustas, nos podrías platicar cómo se hizo todo lo de la autonomía. La primaria y la secundaria la hice en escuelas oficiales, es decir, escuelas del Estado. Fue en la Benito Juárez y en la Nicolás Campa, llamada ahora, que pasé por ahí con otro nombre, Margarita Maza de Juárez. Ahí estudié yo también. Ahí estudiaste tú también, sí, ya habíamos comentado esto, viviste por allá, ¿no? En Independencia, sí. Sí. Ahí en esas escuelas hice la primaria y la secundaria. Mi papá fue telegrafista de Ferrocarriles Nacionales. Siempre vivimos en lo que tradicionalmente se llamaba la otra banda, claro. Es decir, del río para allá, para San Sebastián, para la estación, era la otra Cerrito. Banda, el Cerrito, Trinidad, todo. Entonces, la casa de ustedes fue en Otoño número 6, cerca de San Sebastián. La primaria, como les digo, fue en escuelas oficiales. Mi papá fue secretario del sindicato de ferrocarrileros, así es que consiguió beca y me metieron del Velasco, del Queretano, ahí becado, al Velasco. Mi papá, como buen norteño, pues era masón. Y en las pláticas con sus amigos dio con el director del Instituto Noriega de Velasco, militarizado. Y ahí platicando mi papá con el señor director, ahorita me acuerdo, Agustín Romero López, le dijo: hombre, fíjate que
tengo problemas con Álvaro, es muy inquieto, me los querrieron en tal escuela. Échamelo, dijo, para acá. Era militarizado el Instituto Velasco. Y al Velasco. Allí hice segundo y tercero de secundaria, y luego ya tercero lo terminé en la universidad con el plan diferente, cuarto y quinto, porque antes era de 5 años, la preparatoria te la contaban desde secundaria. Realicé allí en la universidad la licenciatura en Derecho, una maestría en estudios constitucionales y luego otra en Toluca. También estudié otra maestría sobre problemas políticos y económicos de América, viendo en aquel entonces los conflictos que estaban en Chile y en Argentina con los dictadores, ¿no? Entonces esa fue a grandes rasgos. Terminé preparatoria, estudié Derecho ahí en la misma universidad, terminé Derecho y hice una maestría en Administración de Universidades. Me dicen, bueno, ¿por qué en Administración de Universidades? Porque tenía ganas de ser rector. Y luego me fui a Toluca a hacer otra sobre problemas políticos y económicos de Latinoamérica. Tengo esas 2 maestrías. Regresé y con las aspiraciones que tenía formé mi grupo, y en 3 ocasiones en el mismo consejo universitario luchamos por la rectoría. Estuve unas veces a 4, otras veces a 3 votos para llegar a las 2/3 partes que exige la ley. Y ya después, pasado este conflicto, platiqué con el licenciado Ramírez, que era el rector, y le dije, oye, abogado, ya pasó mucho tiempo, dime por favor la verdad, ¿por qué no me dejaron llegar? Y me dijo, no, pues fíjate que el gobernador Antonio Calzada dijo, todos menos Arriola. Yo le pregunté, ¿por qué, señor gobernador? Si no les doy el presupuesto, me cierra la universidad. Fíjate que está equivocado. Hubiéramos cerrado todas las universidades del país. Sí, de veras. Mira, cuando el conflicto de la autonomía se resolvió por todos los mensajes de adición que les mandaron todos los sindicatos y las universidades al secretario de Gobernación y al presidente de la República. Eso influyó mucho y creo que haya sido el factor determinante. Aunque también la presencia de aquí, ¿te acuerdas? Le cerramos el centro histórico, nos apoyaron los camioneros, el comercio cerró, los bancos por temor no abrían. Es decir, hubo consecuencias directas e indirectas que hicieron del movimiento algo que llamó la atención al gobierno. Y nos platicaba un agente de Gobernación, Arriola, va muy bien el movimiento, no te estoy charreando, pero si se salen, les va a ir mal. Síganle así y van a ganar. Entonces ya platiqué ahí con las gentes que estábamos y dije, está bien, dijo, vámonos así. Y efectivamente nos mandó llamar el gobernador y nos dijo, vamos a dejar al licenciado Díaz. O sea, el origen de la causa de la autonomía no fue propiamente la primera bandera. No. La primera bandera era la reinstalación del licenciado Fernando Díaz. ¿Y quién fue quien propuso, oigan, ya que estamos en esto, vamos a dar un paso más adelante y que sea institucional? ¿Hubo alguna persona? ¿Fue un consenso? ¿Cómo se hizo, Alba? Yo recuerdo que fue Rogelio Garfias. Dijo, vamos a pensarlo. Nosotros queremos al licenciado Díaz. El gobierno no quiere al licenciado Díaz. Va a llegar la federación y nos va a decir, es fulano. Y ya no podemos rechazarlo, o todos los apoyos que teníamos se van a ir retirando,
por la influencia, la presencia del gobernador, del presidente municipal, de las autoridades federales, con la amenaza de que suspenden el subsidio o no lo dan a tiempo, cualquier cosa. Entonces, Lozada también estaba por ahí, creo, ¿quién? ¿no? Lozada. Manuelito Lozada. Ahí estaba también. Pues eran gente del montón, pero no estaba No como líder o en el grupo que como manejaba. ideólogo no estaba. Sí, no. Llegaba allí como todos los demás. Empezamos muy poca gente. La primera reunión fueron como 20 o 30 nomás. Y poco a poco fue creciendo, de tal manera que el movimiento llegó a tener repercusión. Bueno, entonces en los análisis que hacíamos, les platico, que decían, bueno, pues van a meter un tercero en discordia y ya no podemos decir que no. Las instituciones y las personas que nos están apoyando dicen, no, porque nos acusaron de comunistas. No sabíamos en aquel entonces lo que era el comunismo. O sea, la forma para desacreditar el movimiento era que eran comunistas. Sí, y bueno, ¿y qué es el comunismo? De veras, en la carrera de Derecho y en preparatoria nunca nos hablaron de esa corriente política. Estábamos aislados, muy cerrados. Pues entonces ese fue el principio, ¿no? La decisión del señor Fernando Díaz, pero ya en las juntas dijimos, nos van a meter un tercero en discordia y ya no podemos decir que no. Entonces surgió por ahí, no, autonomía, es decir, nosotros vamos a elegir a nuestro rector. No nos interesaba el dinero, no nos autorizaban los planes y programas, nos llamaba la atención el que el gobierno mandara a un rector y no nosotros. Entonces así está el principio. Inclusive allí están los acuerdos de consejo en que les manifestamos estos 3 puntos. Primero, autonomía. Segundo, presupuesto. Y tercero y último, la estancia del licenciado Fernando Díaz. Esa fue la voltereta que dimos por los elementos que se presentaban, que nunca pensamos nosotros en el movimiento original. Y nos dijeron, pues déjenme pensarlo, a ver qué hacemos. ¿Con quién negociabas? ¿Con el gobierno del estado? Con Gorraiz. Con Gorraiz estaba, sí. Entonces. ¿Intervenía la Secretaría de Gobernación desde entonces? Estaban afuera. A mí me dijeron en una ocasión, Álvaro, ahí está un agente de Gobernación que quiere hablar contigo. Y le dije, no, acompáñenme 2, les dije. Sí, porque no va a ser que me digan, vente, te necesitamos por acá. Y fue el que me dijo, Álvaro, todo va bien, no vayan a cometer una torpeza que ha sucedido en otras universidades, que empiezan con la presión. Le digo, bueno, pues tenemos programado esto, y cerramos el centro histórico, ¿No hubo represiones en eso? ¿No les echaron la policía? ¿Los dejaron? Nos dejaron. Es una gran hazaña, un gran comportamiento de Gorraiz, que nunca nos llegó siquiera una amenaza de cuídense, no se salgan, pórtense bien, nada. Eso nos lo mandaban decir, pero Gorraiz nunca participó directamente en eso. El último día que platicamos con Gorraiz, nos dijo, miren, ya dijo, bueno, correcto esto, ya nomás pasa a la legislatura para que se formalice eso. Dijo, espérense, miren, el apoyo que les da el Amanecer, ¿te acuerdas? Claro, el Amanecer. Del licenciado Ramírez y de un licenciado Lomelí de León, era el director general. No se les da por ustedes, no creen que tenían el apoyo. Ese lo hubiera querido comprar yo, no quise.
A mí el licenciado Lomelí me pidió 20,000 pesos en aquel entonces para darme el apoyo. En primer lugar, el Estado no tenía. Y en segundo lugar, yo no me manejo de esa manera, porque tarde o temprano iba a salir en la historia de que hubo esto y esto otro. Y afortunadamente yo ando bien. Y bueno, y el movimiento, por lo que me dices, tuvo el apoyo de otros estados, ¿verdad? De otras universidades, pero también el apoyo local. Sí. ¿Cómo es que lograron el apoyo local para una bandera que resultaba un poco compleja para Bueno, visitamos sindicatos. Fíjate que ahí lo tengo yo en uno de mis libros. Creo que algo que haya influido mucho en la decisión del gobierno federal y estatal fue el apoyo que abiertamente nos brindó el CENTE. Y el sindicato de maestros pues lo conocemos como algo oficial, como el brazo derecho del gobierno de la federación. Y ese sindicato nos dijo, apoyamos el movimiento por esto y por esto otro. Entonces, cerramos el centro histórico, los comerciantes colaboraron, hicimos un paro de todos los vehículos particulares y de sitio, camiones de La Cañada, de Hércules, del pueblito. Cerramos el centro histórico. Estábamos en la junta y me habló uno de los integrantes del comité y me dijo, oye Álvaro, ahí está un señor que quiere hablarte. ¿Quién? Pues dice que es Gutiérrez, el de la federación. Sí hablé con él, no, pero que ha cambiado la situación en la madre. Dije, ¿ahora qué hacemos? Pues ahí voy. Y me dijo, Álvaro, ¿sabes a quién tienen detenido en la Alameda? Si no puede pasar porque tiene junta con el gobernador. No tengo idea. Walter C. Buchanan, el secretario de Comunicaciones. No lo dejan pasar. Digo, ¿usted es la orden? No, pues queremos que no se entorpezca esto, les va a revirar, que quién sabe qué, comentamos y me dijo, no, pues vamos a dejarlo pasar. Con una condición que nosotros lo traemos. Sí, cómo no. Entonces fuimos y en un carro y motocicletas y ya nos presentamos con él y le dijimos, oiga, usted sabe de esto, sí sé perfectamente bien, por eso estoy solicitando por eso. Yo no quiero tener ningún problema. Tengo indicaciones de mis superiores de respetar todo el movimiento. ¿A dónde va usted, señor? Voy a ver al señor gobernador, pero quedamos de vernos en la hostería de la Marquesa. Bueno, pues allí vamos. Platicamos con él, le dijimos que él era el movimiento, que lo había originado y pedirle que interviniera a favor de nosotros, por supuesto. Entonces llegó alguien de ellos y se le acercó ahí y le dijo, pues no, que está esperando el señor gobernador en su despacho. Vamos. Y fue como pasó. Entonces creemos que ese elemento fue un factor también definitivo. Es decir, se conjugaron muchos elementos como para que le dieran orden a Gorraiz de México que el movimiento iba creciendo. ¿El ejército no participó para nada? El ejército estuvo tranquilo, nosotros sabemos que estaba pendiente al llamado por si pasaba algo y no lo podía controlar la policía municipal o la policía estatal. Pero estaba tranquilo, fuera, esperando la orden, ¿no? Maestro, ¿ustedes de qué edad tenían por entonces para que nuestros escuchas los ubiquen? ¿De qué edad eran? A ver, les voy a poner un problema de matemáticas, de aritmética. Que no sea de hace 10,000 años, mi querido. 10,000 años. En la actualidad cumplí 85 años. Y esto fue en 1958. Rápidamente, maestro, mejor dínoslo. Acabo de cumplir 85 años. 85 años. 85 años, en febrero.
Ajá. 50. Pues, ¿y cuántos años tenía entonces? Pues ahí está. Naciste como por 1929, una cosa así por ahí. 28. 28. Sí. Estaba yo ya para terminar la carrera. De leyes. De leyes, sí. Era la única que había otras 2 carreras que era química e ingeniería, pero se iban a terminarla o a la universidad aquí del Estado de México o a la Universidad Nacional, donde habían firmado los rectores un convenio para que se admitieran a los muchachos de allá. ¿Por vocación eran más participativos los que estudiaban leyes? Pues te digo, en principio casi nadie participaba. Casi nadie. Entonces creemos que fue tan espontánea, tan vista el apoyo que recibíamos de diferentes instituciones que se fueron sumando sin llamarlos. No hubo en principio una sola mujer y después llegaron todas y llamé yo a la que se consideraba ahí como líder, a Liche Urbiola. Le dije, Licha, pues hagan ustedes su mesa directiva y así damos más formalidad, más impacto. Llama a todas las muchachas, pidan apoyo a otras instituciones. Y de esa manera fue creciendo. No hubo un proyecto que dijéramos, vamos a hacer esto, esto otro y esto otro y esto otro, porque va a suceder esto y esto. Nos abandonamos a los acontecimientos. Pero ¿en qué momento intervino el gobierno del Estado? O sea, desde que se inició el movimiento, ustedes intentaron ver el gobernador no lo recibió. O sea, ¿cuál fue cuando enseñaron ustedes el músculo y que el gobernador ya lo recibió? ¿O primero se hizo el taimado y no? ¿Qué fue lo que sucedió ahí, el gobernador Gorraiz? ¿Qué dejó pasar tiempo? El gobernador tuvo un comportamiento para nosotros muy aceptable. Y supimos también por información que nos llegaba que él quería dar por terminado el movimiento concediendo todo. Pero sus consejeros, el secretario, el tesorero, el procurador, la primera plana, le decían, no, señor, es muy prematuro, vamos a aguantar. No sabemos qué vaya a hacer esto, todos. Y yo creo que fue ese elemento, el comportamiento que tuvimos de no agredir a nadie, ni al mismo gobernador, a nadie. Eso fue un elemento definitivo para el logro de... Todo aterciopelado. ¿Y en qué momento le pidieron ya una cita al gobernador? ¿O mandó algún interlocutor antes él? Bueno, nosotros sabíamos, como sucede en todos los movimientos, que había traidores. Un estudiante, no voy a mencionar nombres, porque ya son hasta abuelos, y voy a pegarle a alguien y después me peguen a mí. ¿Los nietos? Los nietos, sí. Había un estudiante que informaba al licenciado Fernando Díaz. El segundo día de huelga se presentó el hijo del licenciado Fernando Díaz y nos dijo, quiero pertenecer al grupo, tengo información que les va a servir de mucho. Petit comité. No, Fernando, no entras. ¿El que fue notario, el que era notario? ¿Mande? ¿El que era notario? El hijo, el Chayotito. El Chayotito, por eso. Sí. Sí, que era notario. Y también estaba por ahí Héctor Pastrana, que era presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes. Ese informaba al gobernador. Y luego había otro, ese también me reservo el nombre porque es queretano y ahí andan, como tú dices, los nietos, que informaba a Pepe Alcocer, ya desde entonces. Entonces eso se da en todos lados. Pepe Alcocer era el que había sustituido al Chayote. Eso fue lo que originó el movimiento. Bueno, pero legalmente el gobernador nos dijo, tiene el derecho, aquí está la ley, vean el artículo
Sí, señor, nomás que faltó algo muy importante. El Consejo Universitario se reunió en Palacio de Gobierno y no hay un acuerdo del Consejo Universitario en que cambie su sede hacia allá. Pero es que legalmente, no estamos hablando legalmente, estamos hablando de formalidad, de existencia, de vida, de realidad. El principal elemento que da vida a la universidad, indiscutiblemente, que es el alumnado, y no fue tomado en cuenta. Entonces, por eso todo esto. Y así fue como fue encreciendo. Y ya hasta que se llamó y dijeron, bueno, ahí está el licenciado Díaz. Levanten la huelga ustedes, comuniquen a México, al lugar donde le han pedido apoyo, de que ya está resuelto el problema. ¿Ustedes buscaron el apoyo de las autoridades federales? No el apoyo, el que no intervinieran. Que no intervinieran. Sí. Este es un problema del Estado, y el Estado de Querétaro, de acuerdo con la Constitución, es libre y soberana en su régimen interior. La universidad es autónoma, pero resulta, bueno, estamos luchando por la autonomía, pero resulta de que ustedes nos invaden, no nos toman en cuenta. Había 2 consejeros por cada escuela. Estaba Derecho, estaba Química y estaba Ingeniería. Y de los estudiantes nomás había 2 representantes. Siempre perdíamos la votación. Entonces, como consecuencia del triunfo, dijimos, reforma la ley, paridad en el Consejo Universitario. Se reforma la ley y nos dan la paridad. Esa fue también otra consecuencia del movimiento. Bueno, muy interesante realmente todo esto que nos platica, ¿verdad, Anita? Sí, decía yo lo que comentaban al principio sobre los jóvenes que usted ahora platica con ellos en la universidad. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo lo entienden o lo valoran? Sí, muy bonita, buena, interesante. No les interesa más que recibirse. Les digo, oye, la universidad es, ¿cómo se llama la universidad aquí? Universidad Autónoma de Querétaro. ¿En qué año vas? ¿En qué escuela estudias? En química, en ingeniería. Yo estoy todavía en prepa. ¿Y qué sabes de autonomía? ¿Qué es para ti autonomía? Pues que el Estado no se meta. Cosas así. Muy radicales, muy sencillas. Que no entren las patrullas a CEU, ¿verdad? Sí, les interesa que no entren mucho las patrullas, que nos dejen elegir al rector, nuestros directores, que haya paridad, de ahí salió, que haya paridad en el Consejo Universitario entre maestros y alumnos, que nosotros elijamos al doctor. Y ya dijo uno, Pastrana, pues eso es autonomía, muchachos. Pues vámonos sobre la autonomía. Entonces fue cuando volteamos la jerarquización. Primer lugar, autonomía; segundo, presupuesto; y tercero, el chayote de... Ahora, hubo otro movimiento también axial, que fue la conquista del Patio Barroco, donde tú también estuviste ahí en primera fila. Que creo que fueron 2 movimientos, pero muy diferentes. Sí, muy diferentes. ¿Cómo fue eso? Estaba en la rectoría Gutiérrez Vega. Ya no cabíamos ahí. Entonces le dijo a González Cosío, que era el gobernador, ya no cabemos, ¿qué hacemos? Pues espérate, voy a ver si les consigo unos terrenos, que quién sabe qué. Y mientras el conflicto acá se desarrollaba interiormente y iba subiendo de presión. El conflicto y la presión era más espacio. Más espacio, sí, ya no cabemos. El licenciado Macedo había construido lo que se llamó las perreras,
El edificio tradicional llegaba hasta cierto límite y luego el Liceo Macedo creó como 20 salones fuera, contrariamente a la tradición arquitectónica, histórica del edificio. Lo echó a perder. Y ahí están todavía. Esos deben de demolerse porque están perjudicando la historia arquitectónica riquísima. Esos están desde 1770 y tantos, esos edificios de los jesuitas. Después, cuando los expulsa Carlos III, llega el clero secular, ahí está. Y luego viene el movimiento liberal y le dicen, fuera el clero, ese es del Estado. Y se forma lo que se llamó en principio el Colegio Civil del Estado. 1951 nace la universidad, 58 la autonomía. Ahora, ahí el conflicto era contra el Estado y contra la Iglesia. La Iglesia, sí. ¿Y cómo le hicieron ahí, Álvaro? ¿Un momento decidieron, ocuparon? ¿Cómo fue? No quisieron, por supuesto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? O sea, ¿el gobernador intentó o ustedes intentaron dialogar con la Iglesia? Se hacía pato. Y la Iglesia decía, no, históricamente es esto. Inclusive tenemos el derecho de solicitar todo lo que ocupa la universidad, porque eso originalmente fue de la parroquia de Santiago. Ellos son los invasores, no nosotros. Bueno, de todas maneras dijimos, hace falta el edificio. ¿Qué hacemos? Ya surgió por ahí la idea, pues vamos a tumbar las bardas y nos colamos al patio barroco y lo tomamos. Y hicimos eso en la parte superior, en el segundo piso de la... ¿Qué año es ese? Cuando tumbaron las bardas. La parte superior va a dar al patio barroco. Entonces tiramos la barda y por ahí nos colamos y tomamos posesión de él. Y había gente que decían, ¿saben qué? Se nos va a echar encima la iglesia, el gobierno y todo eso. ¿El pueblo? ¿Qué es lo que es? El pueblo, que era el temeroso. Lo más peligroso. Entonces vámonos con cuidado, porque decían, de una vez la parroquia, pues históricamente es esa, es de acá. Ellos son los invasores. No, ya Dios da. A ver los radicales. Calmados, sí. Y entonces se tomó el patio barroco. La iglesia, por supuesto, protestó. El castigo más grande que tenemos, los que participamos ahí, fue la excomunión. ¿Los excomulgaron? Los excomulgaron, sí. Era como 1962, maestro, era a principios del 60. 61. Sí, 61 o 61. Sí. Y era, lo digo el año, porque no es lo mismo al principio que al final. Realmente todavía era el Querétaro tradicional. Muy tradicional. Sí. Las señoras de la vela perpetua. Bueno, yo era chica, vivíamos allá a la vuelta en Altamirano, y nos sacaron las mamás, a mí, primas y demás, a quemar la hoja que dan el Día de Ramos, la palma bendita. La palma bendita. Sí, para ahuyentar a los que estaban invadiendo. Sí. Y lo más probable es que hayan sido acusados de comunistas también, para variar. Sí. Oye, ¿qué es comunismo? Sí. Por eso digo, era un Querétaro tradicional. ¿Qué traído qué? Sí, fíjate, de veras, en la carrera de Derecho, bueno, en la prepa, secundaria, prepa y profesional, nunca se nos mencionó a Carlos Marco. No, era como cerrados tradicionales. Sí, yo vivía a la vuelta y fue sacar a hacer procesiones, el rosario. La tarde que fue aquello, que fue en la tarde, repicaban las campanas. Bueno, fue todo un movimiento de invasión de comunistas, sí. ¿no? Pues fíjate que allí y sí se agolpó la gente. Se volcó sí, todo sí. Querétaro ahí.
Pero ya no, a diferencia a la autonomía, aquí el pueblo estaba contra ustedes. Contra nosotros, sí, y el edificio. Qué barbaridad. Mueran, perros comunistas. Sí. Y veíamos el zaguán principal así, mira, ya para caerse, man. Y luego de repente, ¡abran! No, abran. Y me gritó Pérez Nieto, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Arreola, soy yo, Pérez Nieto, abre, te conviene, no va a pasar nada, nosotros los protegemos. ¿Qué hacemos? Pues sí, pues ya están por tu mano. Se estaban metiendo por la parroquia, se estaban metiendo por el campo de fútbol, estaban por tirar el zaguán. No, pues nos van a matar. Sí, ábranle, órale. Y ya, ¿qué pasó, capitán? No, pues aquí tenemos este conflicto, los van a matar, pórtense bien. Nos puso una regañada tremenda. No, le digo, pues ahí muere ya. Y nos salvó el ejército, nos salvó la policía. ¿Y Hugo dónde estaba? Salvó el ejército. ¿Hugo que encabezaba la situación o...? Me dijo, Arreola, ahí te encargo, voy a ver al gobernador. Y se fue. ¿Y el ejército intervino? O sea, No. El ejército, y para detener a la muchedumbre. Bueno, sí, pero no intervino adentro de la universidad. Claro. Y, bueno, sí, estuvo ahí el 68 Altamirano, precursor o Canoa. ¿Verdad? Canoa, sí. Sí, exactamente. Bueno, yo quiero decir que ahí hubo una repercusión favorable, porque si yo digo que cuando yo era niña, quizá de unos 9, 10 años, 9, después cuando ya estuve en la preparatoria y que fueron nuestros maestros, el maestro Álvaro Arreola, Carlos Alcántara, Alejandro Juárez, Pablito Ballesteros, Manuel Lozada. Así es. Tuvimos Pancho Perrusquía. Yo y lo platiqué con algunos, lo he platicado con algunas que fueron mis compañeros. Tuvimos una formación o un respeto hacia los maestros muy diferente quizá al que ahora sea, o que nos influyó mucho. Nos llevaron a través de su enseñanza o con ese ejemplo que habían sido participativos, de que habían sido combativos. Tuvimos nosotros también una influencia de que podíamos ser un poco diferentes, ¿no? De ahí yo creo que ya después, cuando fue lo del 68, y que si algunos salían, aunque fuera a dar una mantita o un gritito o lo que fuera, era porque había un antecedente de que los propios maestros habían sido participativos. Eso no pudo pasarse por alto. Lo sentíamos, los habíamos escuchado sus vivencias, su participación. Eran maestros que se integraban a los jóvenes. Bueno, Carlos Alcántara nos hacía reír tanto con su historia, y ahí vienen y nos contaba hasta cómo pedaleaban los caballos, pataleaba, es decir, el poeta de la historia. El poeta de la historia, ¿no? Pancho Perrusquía, con una comprensión influyendo como gota de agua a la literatura. El maestro en la cuestión de derecho. Yo creo que toda esa participación que ellos tuvieron, esa vivencia, hizo de nosotros una generación diferente. Especial. Que nosotros después pudimos a la vez hacer otra generación. Sí. O sea, eso no quiero pasarlo por alto. Reitero, ahora le preguntas a un joven, oye, ¿y autonomía? No, pues que el Estado no tiene que meterse aquí, que nosotros tenemos que elegir a nuestro rector, el Estado, que nos dé dinero, así, sintetizado, cortante, inexistente para ellos. Sí, pero con una ausencia de solidaridad institucional, por decir algo, sino, ahora sí que tú que fuiste nadador. Sí, ahora sí tú que fuiste nadador, yo nomás voy en mi carril y que se caiga el mundo. Exactamente, así era. Ahora, este movimiento fue muy importante también, como lo dice Anita, por todo este ejemplo, por toda esta cuestión paradigmática que hicieron
porque aquí el movimiento era esencialmente universitario, en el otro era universitario, la sociedad, etc. Pero aquí contra la iglesia, ahora sí, contra la iglesia hemos topado, Sancho, ¿no? Y luego tenían las autoridades, y etcétera, desde siempre, ¿no? Y la sociedad estaba cocoreada, alebrestada contra ustedes. Había un riesgo realmente muy, muy, muy grave. ¿Y cómo fue que se solucionó? El Estado lo provocó por falta de apoyo. Nosotros exigimos el apoyo creando conflicto. El Estado dijo, no, pues aquí hay conflicto, tenemos que apaciguarlo. Y así fue. ¿Y entonces qué le concedió? ¿Se habló con el obispo? Torisco Vianera. A él se le dijo, contra la iglesia no hay nada, pero eso históricamente pertenece al... Pues sí, señor, pero nosotros no tenemos dónde dar clases, dónde recibir clases, campos deportivos, todo eso. No, hasta que llegó la Orden de México. Las autoridades eclesiásticas de México cedieron ante la situación. Allá estuvo la negociación a ese nivel, de obispo, arzobispo, Darío Miranda, sería yo creo, tal vez. Los secretarios de Educación, lo que tú quieras. Allá se analizó el movimiento, se llevó todo el elemento histórico por el que había atravesado el movimiento y dijeron, ¿saben qué? Vamos a pararte. Y te digo, una gran influencia, creo que fue determinante, fue de que las más universidades mandaron telegramas a la Secretaría de Gobernación, al gobernador, a todas las autoridades. ¿Se resuelve o nos vamos a un paro nacional? Y hoy, maestro, ¿cómo ve el presente de los jóvenes, de los estudiantes? 3 minutos. El presente y el futuro, ¿cómo? Mira, yo lo veo, regresándonos un poco, que los niños de ahora, de primaria y de secundaria, saben más que nosotros cuando éramos estudiantes de la prepa. Están por los medios de comunicación, las pláticas con sus papás, la lectura de periódicos, la televisión, lo que tú quieras. Estás en un nivel muy superior al que teníamos nosotros en ciudad. De información. Sí, por supuesto. Y ya empiezan a crear problemas y a tratar de resolver. Oye, ¿por qué no se hace esto? Fíjate que vimos esto, está mal esto. Es decir, ya opinan y nosotros no. Lo que queríamos era salir. Y vuelve, como les digo, esa manera de actuar y de pensar. Al muchacho ya no sabe, no le interesa lo que es la autonomía, quién da dinero, quién no da dinero. Al muchacho lo que interesa es recibirse y conseguir empleo. Y ese no es un defecto de la universidad ni culpa de ellos, es el ambiente social que los ha orientado hacia allá. Es que ven la pelea dura. Fíjate, fulanito de tal que sacó 10 y todo eso, no encuentra chamba. Yo tengo un seguimiento donde hay jóvenes que tienen 2 o 3 años buscando empleo. Y como les digo, el mandamás ahora de los centavos de Querétaro dijo hay 14,000 rechazados cuando estaba de rector. Esas gentes, como decíamos, van a las universidades Patito. Las universidades Patito cobran y les interesa mucho si aprenden o saben, o que les dan títulos y ellos creen que se benefician, pero no solamente los perjudican, sino el Estado. Nosotros estamos siendo perjudicados por esa conducta malsana, doctor. Y el Estado, feliz, tranquilo. No, Querétaro es una ciudad pacífica, todo, vámonos para allá, pero de ahí se viene la delincuencia. Es un problema tremendo y no es propio de Querétaro. Pero lo que se necesita ahí es sentarse a la mesa y negociar.
cambiar impresiones, darle la importancia de vida que tiene para el futuro de Querétaro los estudiantes que salen de la Universidad de Querétaro o del Tecnológico, de otras instituciones públicas de educación. Han sido el soporte y siguen siendo el soporte. Históricamente, ¿quiénes son nuestros ejemplos? Pues Mariano Amaya, Mariano Palacios, Enrique Burgos, Chucho Rodríguez, todas esas personas que se han distinguido en el manejo del Estado son egresados. Pero lo cierto, Álvaro, es que antes la clase media depositaba en la universidad y en el título de los jóvenes como que era ya un ascenso, una movilidad social. Y ahora tener un título profesional ya no representa posibilidades de movilidad. No. Te digo, tienen que tener por lo menos maestría. Casi para lo único que sirve es para que no te molesten las autoridades sanitarias o la industria y comercio de que pusiste un negocito y a ver tu título, ¿verdad? Pero de ahí en adelante tienen toda una cuesta por subir. Sí. Ya no sirve, como dices, un motivo de ascenso, sirve para pasar un trámite hacendario. Pues Álvaro, muchas gracias, ha sido un honor, una satisfacción en nombre de Ana María Arias. Me siento muy satisfecho, muy honrado. Contra Sergio Arturo Venegas, que no estuvo ahora con nosotros, ¿verdad? Y qué bueno, fueron una generación que, como dice Ana María, no solamente hicieron conquistas, sino que fueron paradigmáticos para que muchos sigan ese ejemplo, pues que lo tomen las nuevas generaciones de que sí se pueden cambiar las cosas con sentido de negociación, con sentido de prudencia, sí, ¿verdad? Y que las autoridades del Estado también sean permeables, y lo que tú dices y que yo recupero, se necesita dialogar entre todos. Ahí está el secreto. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.